su pastor en este día, como aquella persona que ha recibido el privilegio de poder pastorearles y liderarles. Y en esta mañana quiero compartir una palabra que Dios ha traído a mi corazón y a mi vida, que tiene como propósito ser una palabra de dirección, que establezca un fundamento firme sobre lo que nosotros debemos creer en este tiempo de tanta confusión. Y es que orando y meditando, en cuántas voces en este tiempo para afirmar gran cantidad de cosas. El estar aquí en las redes sociales es una bendición, pero el estar aquí también es exponernos a una cantidad de información que muchas veces confunde, que la mayoría de veces nos pone inquietos y nos hace alejarnos en ocasiones cuando recibimos y aceptamos mucha información del propósito verdadero de Dios para este tiempo y de la verdad. Y hoy quiero compartir un mensaje que he titulado Arraigados en Cristo, y le voy a ir contando por qué este mensaje tiene relación con lo expuesto primeramente. Y es que cuando miramos y nos preguntamos qué Dios está haciendo en este tiempo y qué Dios quiere de nosotros como iglesia y hacia dónde el Señor nos quiere llevar, necesitamos ser muy sensibles a la voz de Dios por medio de su palabra para poder entender realmente qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está haciendo y hacia dónde Dios nos quiere dirigir. Y cuando escuchamos esa voz de Dios, entonces en medio de tantas voces que se levantan, podemos nosotros reconocer cuál es la voz que debemos seguir, que es la voz de Dios. Y con esto comienzo afirmando que si hay algo que Dios está haciendo en su propósito en medio de esta pandemia que ha cambiado la vida de todos nosotros y aún la vida misma de la iglesia de cierta manera, y que el Señor a través de esto está llevando a cabo un tratamiento con la iglesia y con el mundo, dirigiéndonos hacia un destino en particular, quiero comenzar declarando que todo ello está enmarcado con el deseo de Dios que ante todas las cosas tú y yo podamos tener un enfoque y una dirección dirigida, valga la redundancia, en que estemos cada día más arraigados en Cristo. Estar arraigado más y más en Cristo tiene que ver con el propósito que Dios se ha propuesto desarrollar con su iglesia en este tiempo. Por lo tanto, la mayor inquietud que usted y yo debemos tener, la mayor preocupación que debemos nosotros tener, si es que debemos tener alguna, el enfoque que debemos tener nosotros es en mirar a Cristo y arraigarnos cada día más, porque si lo hacemos, pase lo que pase en el mundo, así se caiga delante de nosotros, así hagan, digan o pase lo que pase, hay una sola cosa que para Dios verdaderamente importa, y Él quiere que su iglesia lo entienda, es que estemos cada día más enfocados y arraigados en la persona de Cristo. Y entonces, venga lo que venga, aquella iglesia, aquel creyente que está enfocado, arraigado, cimentado, afirmado en el Señor, es un creyente que aunque se levanten las puertas del infierno, es una iglesia que aunque en este tiempo se levanten los poderes mismos del infierno, como el Señor dijo, sobre esta roca, sobre este fundamento edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. La iglesia ha de mantenerse firme solamente por el poder y la roca que es Cristo. Y Pedro dice esto de la siguiente manera, en la primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 1 hasta el verso número 8. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y quiero que vayamos hasta el 10, porque dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Alabado sea el Señor por su palabra. Arraigados en Cristo. Y antes de poder tomar cada palabra que encontramos en cada uno de estos versículos y alimentarnos de ella, quiero recordarte, hace unos 15 días compartí una palabra también en la primera carta de Pedro, y es muy importante recordar el contexto que nos permite entender la motivación del Espíritu Santo en la vida del apóstol escribiendo estas palabras a quienes la escucharon en aquel tiempo. Y como lo sabemos, el capítulo número 1 comienza Pedro presentándose en los primeros versículos como apóstol de Jesucristo y menciona a los destinatarios de su carta. Dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ese pasaje nos presenta una palabra muy clave, porque Pedro menciona a los expatriados de la dispersión, y esta expresión significa que los destinatarios de la carta del apóstol Pedro es una comunidad de cristianos que han sido expatriados, han perdido su patria, y esa palabra generalmente indica a alguien que ha tenido que salir huyendo, exiliado, saliendo, perseguido de su patria, y menciona la dispersión porque está hablando entonces de que hubo una gran comunidad que tuvo que ser dispersada por todas estas regiones que él menciona. Ahora, esta evidencia que encontramos en la misma carta de Pedro concuerda con la evidencia histórica que nos sitúa al apóstol Pedro escribiendo esta carta cerca del año 64 después de Cristo. Para los que quieren aprender, el año 64 históricamente después de Cristo es un año determinante para entender el panorama del Nuevo Testamento, por cuanto en el año 64 las condiciones de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial para ese tiempo cambian drásticamente. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano llega a gobernar un emperador llamado Nerón, y Nerón desató la primer gran persecución a escala continental, a escala mundial sobre la iglesia de Jesucristo. En otras palabras, hermano, hasta antes del año 64 había persecución, sí, había existido persecución, pero una persecución pequeña, sectorizada en diversos lugares. Por ejemplo, sabemos que en Jerusalén hubo una persecución que hizo que los cristianos de Jerusalén salieran por las tierras de Judea y de Samaria y comenzaron a predicar el evangelio, pero fue una persecución solo en Jerusalén. Pero en el año 64 la persecución fue una norma estatal, es decir, el gobierno romano ordenó perseguir a los cristianos en todo lugar
y el Imperio Romano a ese momento había alcanzado ya su gran esplendor, había dominado el norte de África, toda el Asia, todo el Asia Menor, había conquistado Europa, se había extendido como el imperio más grande del mundo. Aún hasta el día de hoy no ha habido un imperio que se haya extendido tan grandemente en cuanto a territorio y dominio como el Imperio Romano. Así que imagínate toda África, toda Asia, toda Europa en aquel tiempo dominada por el Imperio Romano, en donde se emite una orden, y es que todo aquel que no adore al César, que no participe de la religión estatal que era la adoración al César, y por el contrario no reconozca que Él es el Señor, sino que glorifique y adore a otro Señor, como esos cristianos que decían César no es el Señor, sino que Jesús es el Señor, todo aquel debería ser perseguido, torturado, maltratado, y eso fue lo que aconteció en aquel tiempo. Como lo mencionaba, la persecución comienza, según la historia, cuando el demente de Nerón hace quemar la ciudad de Roma, y según los anales de la historia, él dice: los cristianos quemaron la ciudad, y de allí se desata la feroz persecución que, según descripciones de historiadores, por ejemplo, Nerón hacía empalar. ¿Usted sabe qué era empalar? Hacía que se le atravesara por todo el cuerpo una lanza a una persona y se le colocara vivo, colgada, y después se le prendía en fuego. Y Nerón hacía que a las entradas de Roma se colocaran cientos de cristianos a un lado y a otro, empalados, quemados como antorchas vivas. Y bueno, pudiese quedarme aquí dando una clase de historia sobre cómo los cristianos fueron torturados. Fue el auge del Coliseo romano, donde el espectáculo, como dice la carta a los hebreos, fueron los cristianos. Llegaste a hacer espectáculo, dice el escritor a los hebreos, todo esto por causa del Señor. Así que estamos, hermano, teniendo claro que cuando leemos la carta de Pedro, vemos e identificamos a una iglesia perseguida como nunca antes en la historia, terriblemente perseguida, a una iglesia sufriente, a una iglesia en crisis, a una iglesia que no se podía reunir, a una iglesia que no tenía templos, a una iglesia que tenía que reunirse clandestinamente al precio y riesgo de ser hallada por las autoridades y ser condenados a muerte o a la tortura, al despojo. Estamos hablando de una iglesia para aquel tiempo tremendamente confundida y con la necesidad de escuchar una voz de Dios clara, de dirección y de ánimo para ese tiempo tremendo que estaban viviendo. Ahora, pudiésemos comparar de alguna manera mediana, pequeña más bien, porque lo vivido en el año 64 en adelante no se compara en nada a lo que vivimos en este tiempo. Tan solamente se asemeja en el sentido de que en este tiempo parece ser que el mundo ha entrado en crisis. La crisis de alguna manera toca a la iglesia al modificar su forma, al modificar que no podemos reunirnos, que no podemos funcionar, al presentarnos y exponernos ante un peligro como una pandemia, como lo que estamos viviendo en aquel tiempo. Y de alguna manera puede comenzar a levantarse voces, muchas voces, como en aquel tiempo también comenzaban a levantarse voces de confusión, voces de desesperanza, voces de fatalidad, voces de una cantidad de fuentes. Pero Dios levanta al apóstol Pedro en aquel tiempo tremendo de confusión, de crisis, de peligro, de persecución, de muerte, ese tiempo tremendo, y levanta una voz. Y como lo mencioné hace algunos días, esta voz de Pedro es una voz de esperanza para la iglesia del Señor.
Y esta esperanza no tenía que ver con la esperanza de que las cosas iban a mejorar. No tenía que ver con la esperanza de que todo iba a salir bien después. No tenía que ver con la esperanza de que iba a venir tu temporada, que iba a venir tu prosperidad, que iba a venir tu gloria, que iba a venir. No tenía que ver con una esperanza relacionada a lo terrenal, sino que la esperanza de la que Pedro intenta por el Espíritu llenar la vida de todos los expatriados en la dispersión que sufrían por ser cristianos, es la esperanza en la gloria del Hijo de Dios, de Jesucristo el Señor, de Él. Y cuando yo me encuentro con esta carta de Pedro y medito en lo que le mencionaba hace algún momento, tantas voces. Usted escucha que el anticristo, hay gente que está más preocupada en el anticristo que en Cristo, ¿sí? Que las antenas G5, que una cosa y que la otra, que la vacuna y todos estos temas que lamentablemente pueden que sean ciertos, pero nos han logrado hacer perder el enfoque de lo que verdaderamente debe ser lo más importante para nosotros. Porque tú me estás escuchando y yo te estoy planteando todo un panorama de lo que ocurría en el año 64. Y cuando tú lees las cartas de Pedro, Pedro ni menciona al tipo que los estaba persiguiendo. No menciona al Estado tan solamente para decirle a los hermanos que se sometan a él. Él no está hablando de las cosas, de los peligros. Él tan solamente se limita a dar una palabra para que la iglesia fortalezca mucho más su esperanza en Cristo Jesús. Y de esta manera entonces Pedro nos lleva a través de sus palabras a entender que en medio de este tiempo nuestro enfoque verdadero, nuestra preocupación máxima debe ser Cristo, buscarlo, hacer su voluntad y enfocarnos en Él, porque pase lo que pase alrededor del mundo, tomen las decisiones que se tomen alrededor del mundo, lo que más te debe a ti animar cada día es a seguir poniendo tu mirada en el Señor, que aparecerá y nos levantará y estaremos con Él. ¿Qué dice Pedro? Pedro en el capítulo número 2, en ese sentido de conducir a su audiencia a estar arraigados en la esperanza de la gloria de Cristo, hace entonces una serie de exhortaciones. No pierdas de vista que esas exhortaciones están en medio de una crisis global, de la persecución, del peligro, de la necesidad, de la pobreza que ellos estaban experimentando. Y Pedro comienza a exhortar diciendo, versículo número 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella, dice, para que por ella crezcáis para salvación. En otras palabras, la primera exhortación que Pedro hace a una iglesia, la cual es llamada a arraigarse mucho más en Cristo, en medio de lo que estaba viviendo, esa exhortación tiene que ver con la búsqueda de la santificación como una prioridad. Ahora, el capítulo 2 en el versículo número 1 es una especie de conclusión de lo que Pedro habla en el capítulo número 1, cuyo tema central tiene que ver con la esperanza de la gloria que nos espera en los cielos, que nos demanda vivir una vida santa. Y entonces aquella expresión memorable de Pedro, por ejemplo, en el versículo número 13 en adelante dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá
cuando Jesucristo sea manifestado. Y comienza a decir: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice ahí la palabra del Señor, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, dice el apóstol Pedro. Así que la primera exhortación que Pedro hace a quienes pretende animar en medio de una crisis para que puedan arraigarse más en Cristo y su esperanza, esa exhortación tiene que ver con un llamado a la santificación, tiene que ver con un llamado a la santidad, tiene que ver con un llamado a la consagración. Tiene que ver con un llamado, capítulo 2, versículo número 1, a desechar toda inmundicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice Pedro. Este llamado a la santidad, este llamado a la consagración, constituye una de las cosas a las que Dios nos exhorta si verdaderamente nosotros no queremos perder el enfoque. Si hay algo que cuidar, es la salvación. Si hay algo en lo que hay que ocuparnos, dice el apóstol Pablo, con temor y temblor, es en nuestra salvación. Si hay algo a lo que debemos nosotros dedicarnos, es a cultivar nuestra santidad, nuestra santificación, nuestro temor al Señor y a ser santos, porque Dios es santo. Pedro le está hablando a una iglesia perseguida, a una iglesia que no recibía ayuda del gobierno, a una iglesia que recibía maltrato del Estado, a una iglesia que le despojaba los pocos bienes que tenía, a una iglesia que a un gobierno, que los esclavizaba. Hermano, Pedro le está diciendo a una iglesia que vivía una tremenda injusticia social en aquel tiempo, una discriminación social terrible en aquel tiempo. Pedro le está diciendo a esa iglesia: mire, ciñan los lomos del entendimiento, sean sabios y entiendan que este momento lo más importante es vivir en santidad. Vivir en santidad. Consagrarse para Dios. Debemos recordar el primer mensaje después de la pandemia, después de la cuarentena mío, fue un mensaje en Jeremías capítulo número 8, en donde el Señor claramente nos habló acerca de poder comprender su tratamiento para el mundo, pero especialmente para su pueblo. Y es que el Señor ve que muy posiblemente el pueblo de Dios antes de todo esto estaba perdiendo la forma, estaba muy acomodado, estaba muy plenamente asegurado en una zona de tranquilidad, pero Dios permite todo esto para exponer una realidad en donde Él llama una y otra vez: vuelvan a mí, conviértase a mí, mi pueblo me ha dejado. Y viene un mensaje a las 7 iglesias en donde el Señor reprende y llama al arrepentimiento a su iglesia. 7 mensajes que encontramos en el libro de Apocalipsis, y que si usted de nuestra iglesia ha tenido que escucharlos, en donde el Señor una y otra vez se plantea preparar a su pueblo en santidad, para que su pueblo deseche todo aquello que no conviene y pueda vivir una vida consagrada más al Señor. La gente se preocupa y dice: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y estamos preguntando en la voluntad de Dios en base a las cosas terrenales, a las cosas temporales. Pero el Señor nos enseña que su voluntad no tiene que ver primeramente con lo terrenal, con lo que va a pasar, sino que tiene que ver primeramente con lo celestial. Y el Señor Jesús, en la oración del Padre Nuestro, lo dijo perfectamente: hágase tu voluntad aquí en la tierra, pero como se hace
paz en el cielo, Señor. Hágase tu voluntad y venga tu reino, venga tu gobierno. Jesús, al hablar de la voluntad del Padre, no estaba hablando nada acerca del trabajo, del empleo, de la casa, del tener, del cómo salir adelante. Jesús, al hablar de la voluntad del Padre, siempre relacionó esto con las cosas eternas. El apóstol Pablo lo escribió en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, creo, voy a ver si está aquí. Él dice allí la palabra del Señor en el versículo número 4, dice la palabra de Dios, versículo número 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Voy a repetir el versículo número 3, la primera parte. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hoy la gente está más preocupada por entender cuál es el espíritu que tiene tal gobernante. Hoy la gente está más preocupada por conocer y saber quién es el anticristo. Hoy la gente está más preocupada si la vacuna es de Dios o no es de Dios, si Bill Gates es el diablo o no lo es. Una cantidad de cosas absurdas, cuando la Biblia quiere que te enfoques y comprendas que la voluntad de Dios es entender que es momento de santificarnos, y allí debe ser nuestra prioridad. Pedro entonces sigue la idea y en el versículo número 2, a esa gente preocupada por el edicto imperial de muerte sobre los cristianos, a esa gente pobre y necesitada, que nadie les tendía la mano, a esa gente que se tenía que esconder para adorar a Dios porque no podía tener templos ni lugares de reunión, a esa gente Pedro le dice, versículo 2 de primera de Pedro 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Puedes escuchar esto? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál debe ser la motivación en medio de un tiempo como estos? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo le dijo a ellos que tenían que desear? Fíjate que no le dijo el Señor: deseen que todo esto se acabe. Deseen que se muera el emperador y no los persiga más. Deseen que haya un cambio social, un nuevo gobierno, una nueva política. Nada de eso. El Señor dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios, la doctrina de Dios, la verdad de Dios, no adulterada, no contaminada, no diluida, no mezclada con pensamientos, con especulaciones, hermano, con una cantidad de cosas humanas. No, la leche espiritual, la verdad, la palabra no adulterada, es la palabra de Dios, lo que debemos desear como niños recién nacidos. Hoy es el día del padre. Qué bendición ser padre. Y uno recuerda a su niño recién nacido. Yo recuerdo a mi niña y hasta el día de hoy esa mujer es un lío cuando tiene hambre. Las noches velando, trasnochando, con hambre, queriendo comer, lloraba hasta que, mejor dicho, hasta que no se saciaba, no quedaba tranquila. Ella y todo niño recién nacido. Y el Señor dice: como niños recién nacidos, desesperados. Óigame, si algo lo tiene que desesperar, dice Pedro y el Espíritu, es la palabra. Si hay algo que te tiene que generar ansiedad, por así decirlo, porque como un niño desesperado con hambre, así tenemos que ser nosotros. Si pudiésemos acomodarlo de la siguiente manera, el desespero que deberíamos tener nosotros es por el Señor. El desespero y la inquietud constante mayor que debemos tener en nuestra vida es por la palabra, es por alimentarnos del Señor. Y Pedro dice que esto es provechoso, porque por ello es que nosotros debemos crecer para salvación. Escúchame muy bien, crecer para salvación debe ser uno de los enfoques claros y definidos que el Señor establece para nosotros en este tiempo. Y todo
ello ocurre cuando en nuestra vida hay una verdadera inquietud, hay un verdadero deseo profundo como niño recién nacido por la palabra, por la verdad. No la que te dicen los hombres, es la que está aquí en las Escrituras. Porque lamentablemente reemplazamos leer y estudiar la Escritura, reemplazamos el sentarnos frente a la palabra todos los días y alimentarnos de ella en oración, en la comunión con el Espíritu Santo, lo reemplazamos por un video de YouTube. Lo reemplazamos por la prédica del pastor fulano. Lo reemplazamos por oír solamente al pastor de la iglesia allí en la transmisión. Pero tienes que ir mucho más allá, porque como niño recién nacido que cada 3 horas tiene que ser alimentado, así lo que Pedro está diciendo es que nuestro deseo debe ser no a escuchar la palabra del domingo, del miércoles y del viernes por si acaso, sino a recibir constantemente como el bebé recién nacido que cada 3 horas tiene que ser alimentado con unas oncitas de leche materna. Así también nosotros debemos desear como niños recién nacidos alimentarnos constantemente de la palabra de verdad, de esta palabra que cuando nos acercamos a ella en devoción, en oración, en un espíritu humilde, ella nos alumbra y dejamos de creer tanta cosa que no es la verdad. Dice Pedro entonces que ello nos permite crecer para salvación, porque el mismo Pedro en otro lugar dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. El fin de nuestra fe no es otro, mi hermano. El fin de nuestra fe no es recibir sanidad. El fin de nuestra fe no es solucionar los problemas familiares ni económicos. El fin de nuestra fe, hermano, no es que nos mejore la vida. El fin principal y número 1 de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Lo otro es una añadidura. Dice entonces Pedro, versículo número 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y entonces él hace una declaración muy contundente. Yo lo he venido diciendo. Pedro dice que esto de desear, que esto de enfocarnos en la santidad, que esto de entender lo que debemos hacer primordialmente, buscar el reino de Dios y su justicia, es algo que colocará en evidencia realmente quién ha nacido de Dios y quién no, quién realmente ha gustado la benignidad del Señor, el nuevo nacimiento, el tener la salvación en verdad. Los hijos de la luz se distinguen de los hijos de las tinieblas. Por eso claramente, mira, yo lo estoy viendo a cada rato, todos los días lo veo, cada día más durante estos días que se ha modificado la forma de trabajar de la iglesia, se ha comenzado a hacer mucho más evidente los que son de los que no son, los que quieren buscar a Dios de los que realmente no estaban en nada, los que realmente quieren amar a Cristo en todo tiempo, de quienes aquellos que eran solamente pura apariencia de piedad y hoy están más lejos del Señor que nunca. Pero alguien que ha degustado verdaderamente la benignidad del Señor y ha disfrutado de un encuentro verdadero con Dios que le ha provocado vida eterna y salvación, entonces tiene claro cuál es su enfoque. Aquel que es del mundo anda buscando y preocupado más por las cosas del mundo. Aquel que es de la carne anda buscando y sembrando para la carne. Pero todo el que es del Espíritu de Dios buscará las cosas del Espíritu, buscará las cosas de arriba y sembrará para el Espíritu, sabiendo que del Espíritu recogerá vida eterna. Enfoquémonos. El apóstol Pedro entonces, avanzando en el versículo número 4, anima a aquella iglesia. Y aquí vamos a entrar en otro terreno tremendo. Iglesia que no tenía templo. Iglesia que no tenían comunidades de fe. En aquel tiempo era imposible. Hay un libro que habla de los mártires de las catacumbas. Originada historia en el tiempo de la persecución romana, donde los cristianos tenían que ir a las catacumbas, a cuevas, a sepulcros oscuros y apartados. Eran los únicos lugares seguros, aparentemente, para adorar al Señor. A esta gente que no tenía cultos,
que no tenía transmisiones, mucho menos, pues que las va a haber en ese tiempo, pero que no tenía una liturgia, que no tenía un sistema eclesial, que no tenía una estructura de templos, de denominaciones, de todo lo que nosotros tenemos el día de hoy. A esa gente Pedro le dice: acercándoos a él, piedra viva. En otras palabras, Pedro les está diciendo: hermanos, puede que la persecución sea por causa de nuestra búsqueda de Dios, y sea cada vez más cruel, y sea más hostil, y sea más difícil, pero eso no debe ser ningún impedimento para que nos acerquemos a Él. Por el contrario, comienza a ser la más grande prioridad acercarnos a Él. Entre más duro nos dan, entre más dificultad tenemos, entre más persecución, entre más prueba, entre más peligro, entre más injusticia contra nosotros, entre más desechados somos, entre más aborrecidos por causa de nuestra fe, más debemos acercarnos a Él. ¿Y por qué? Porque Él entonces es la piedra viva, dice Pedro. Cristo es la piedra viva. Y Cristo entonces, Pedro entonces, en medio de todo esto, nos comienza a devolver al origen de todo, a lo fundamental de todo como iglesia. Y él menciona la expresión acerca de Cristo y lo llama: Él es la piedra viva. Y quiero recordarte que esta expresión tiene mucho que ver con el mismo Pedro y su llamado. Y mencionamos, puedes leerlo, no tenemos el tiempo, Mateo capítulo 16. Pero allí Cristo con sus discípulos les pregunta: ¿y qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos comienzan a responder: pues la gente, uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres el profeta que habría de venir, otro dices que eres Jeremías que resucitó, otro y comenzaron a decir las opiniones del mundo. Pero Jesús les cambia la pregunta y les dice: ¿y vosotros qué decís que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís que es el Hijo del Hombre? Y ante un silencio tremendo de todos los discípulos, el Simón se levanta y le dice: Señor, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces viene la declaración tremenda del Señor. El Señor se levanta y le dice: he aquí que tú eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto tan glorioso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? No se me confunda, no era Pedro, hermano, era lo que Pedro había declarado, era la convicción de fe que Pedro había confesado, que había declarado. Era aquella declaración firme de que Cristo es el Cristo, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús era el Mesías y que Él era el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: mira, Pedro, sobre esta roca, sobre lo que tú has creído, sobre lo que tú has confesado, sobre lo que tú has declarado, sobre esta verdad inconfundible, inamovible de que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia. 30 y pico de años después, en medio de la persecución más tremenda de la iglesia, Pedro la devuelve a los orígenes y le recuerda ese momento y menciona a Cristo como la roca, como la piedra viva. Piedra por cuanto la roca es símbolo de estabilidad y de fundamento, del origen. En términos de construcción, en aquel tiempo una edificación se cimentaba sobre una gran roca, la roca angular, la roca que los edificadores usaban para establecer una construcción. Ahora Pedro se acuerda que Jesús dijo en aquel tiempo que esta verdad acerca de Él como el Cristo era el fundamento sobre el cual Él edificaría su iglesia, y que la iglesia edificada sobre ese fundamento, la iglesia arraigada y unida mucho más al fundamento, la iglesia que se levante firmemente sobre el fundamento, ni los poderes más terribles y grandes del infierno podrán derribarla.
Ahora Pedro dice y nos recuerda también a nosotros en este tiempo que parece que muchos en la iglesia han olvidado quién es el fundamento, quién es la base, quién es la vida de la iglesia, y han sustituido a Cristo y han puesto a los hombres, han puesto los ministerios, han puesto la voz profética de fulano y la voz profética del otro, y el ministerio de aquí y el ministerio de allá, pero no es el uno, no es el otro, no es este que usted ve, es Cristo. Él es la roca y sobre Él tenemos que fundirnos, unirnos, arraigarnos. No es la iglesia y el nombre, no es la denominación, yo soy de esto y yo soy de otro. Tú eres de Cristo y sobre Él tienes que fundamentarte, porque hoy el letrero no sirve, hoy la denominación está vacía, hoy la iglesia tal, el Centro de Fe y Esperanza nos toca así, hermano, nos volvimos virtuales, pero Cristo sigue permaneciendo, dándonos estabilidad, porque ni el letrero te da estabilidad, ni este pastor te da estabilidad, ni la denominación te da estabilidad. Todo ello es necesario. Lo que Dios está diciendo es que debemos retornar al fundamento y no olvidarlo y no descuidarlo. Honro mis pastores, honro mi denominación, soy pastor de la Misión Panamericana de Colombia, amo mi denominación, sirvo a Dios con esta denominación que me ha dado la oportunidad de servir, de ser pastoreado. Gloria a Dios, amo la iglesia, debe usted amar a su iglesia. Por favor, ore y ame a su pastor, identifíquese con su iglesia local, pero el mensaje hoy es que hay algo más importante que el pastor, la iglesia local, la denominación, el nombre, el ministerio, la voz profética que sea, la persona que sea. El fundamento más importante es Cristo. Por eso tenemos que arraigarnos en Él, dice aquí. Y dice Pedro de que Él es entonces la piedra, el fundamento, y lo llama la piedra viva. ¿Y por qué lo llama la piedra viva? Pues porque Él es la fuente de vida de la iglesia. La vida de Él es la que nos vivifica a cada uno de nosotros como iglesia. Ahora, aquí yo entro en algo, porque Pedro dice que esta piedra viva fue desechada ciertamente por los hombres. Por eso llevaron al Señor a la cruz. Pero dice, mas para Dios fue la piedra escogida y preciosa. Cristo es la piedra escogida y preciosa para establecernos a nosotros y darnos vida. El versículo número 5 entonces nos lleva a comprender cómo debe esto aplicarse entonces a nuestra vida. Y aquí yo quiero que usted me preste la máxima atención, porque tiene que ver con lo que estamos viviendo. Porque Pedro dice a continuación entonces, al recordarnos la naturaleza de la iglesia, en donde Cristo es la piedra que le da vida y sobre la cual se edifica la iglesia, y Pedro entonces nos lleva a comprender que como Cristo es la piedra viva, escogida, preciosa por Dios para nuestro fundamento y sustento, la reacción de nosotros debe ser entonces, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, mire Pedro lo que nos está diciendo, y ahora sí que lo estoy entendiendo. Ahora sí es donde más tenemos que entender eso que venimos predicando desde hace tiempo, que nosotros somos el templo del Dios vivo, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pedro le está diciendo a gente que no puede tener templo por aquel tiempo, que no se olviden que hay algo mucho más grande e importante, sin dejar de congregarse, sin dejar de algún día tener templos, pero hay algo mucho más valioso, mucho más importante y que debemos vivir todos los días, y es que ahora nosotros somos el templo. Siempre ha sido así. Somos nosotros el templo. Cristo es el fundamento. Ahora nosotros como piedras vivas que van levantando el edificio, la iglesia, que no son las paredes, que no es el templo en el que nos gastamos un poco de plata, somos nosotros los que debemos invertir todo lo necesario para seguir siendo nosotros edificados, dice la palabra, como casa espiritual
espiritual. Somos casa espiritual, usted y yo. Somos piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Usted se imagina qué alabanza había ya? ¿Se imagina qué instrumentos había? ¿Qué organización, qué liturgia había? No había liturgia, porque la liturgia era de estas personas metidos en una catacumba, metidos en una cueva, aislados en los desiertos, escondidos, pero postrados, adorando, llorando, deseando la palabra, deseando el consuelo en medio de su necesidad, deseando el consuelo de Cristo en medio de la persecución, deseando el consuelo del Señor en medio del luto del familiar que se habían acabado de llevar para tirarlo a los leones o para cortarle la cabeza por Cristo, deseando en el Señor, en la oscuridad, en la presencia del Señor, presentando sacrificios de alabanza aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que en este tiempo, entonces, como lo decía hace algunos días, hemos visto lamentablemente la dependencia del templo que muchos tenían. La dependencia por el templo, porque mucha gente se sostenía en la vida cristiana por el culto. Mucha gente se sostenía en la vida cristiana porque le tocaba servir. Mucha gente se ha sostenido en la vida cristiana por el culto, por la palabra, pero en su vida carecía del entendimiento de lo que Pedro nos enseña, de ser piedra viva y de ser asimismo alguien que comprenda la posición de casa espiritual y de edificarse como un sacerdocio santo que adora en el templo, alaba en el templo, pero alaba fuera del templo y glorifica a Dios fuera del templo, y es adoración a Dios en toda parte, y es oración a Dios constante, y es un altar andante, y es un templo ambulante. Donde quiera que va, la presencia de Cristo le acompaña y el Espíritu de Dios está sobre él. Por eso es que el no podernos congregar no debe generar ningún daño sobre aquel que entiende que es templo de Dios y que es llamado a edificar el templo, su vida, como casa espiritual y sacerdocio santo, en donde todos los días presentamos y ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Dios nos ha demostrado entonces, hermano, que no se trata del templo, que no se trata del pastor, no se trata de la música, no se trata de los instrumentos, sino que se trata de tu comunión, de tu unidad y de estar arraigados a la roca viva, que es Cristo el Señor. Y entonces, ¿qué es lo que más nos debe importar en este tiempo? ¿Sabe qué? Llega el momento en donde pienso como pastor, yo les he estado animando a que oremos y oremos para poder estar juntos otra vez, hermano, pero realmente la mayor necesidad no es volver a estar juntos. La mayor necesidad es que cada uno pueda entender que es llamado a ser edificado para salvación, como casa espiritual, como sacerdote santo en cualquier lugar donde esté, que presente sacrificios aceptables a Dios todo el tiempo por medio de Cristo, por medio de Él, arraigado y cimentado en Él, unido en Cristo. Y tú no necesitas entonces nada más que venir ante Él todos los días y rendir tu vida y amarlo y adorarlo para cumplir ese propósito. Por eso Dios nos llama a la reflexión en esta mañana, que esto entonces debe ser lo más importante. Ahora voy entrando en la última parte del mensaje, porque Pedro recuerda a los creyentes su condición en cuanto a lo que el mundo ve y rechaza de la fe que los ha llevado a ellos a padecer esa situación. En otras palabras, Pedro recuerda por la Escritura cómo esta situación que los ha llevado a una persecución por parte de la fe es algo que tiene que ser,
Es algo que tenía que acontecer como parte del cumplimiento del propósito de Dios, en donde en el mundo habrían de manifestarse quienes amaran a Cristo y lo aceptaran como lo más precioso, de aquellos que abiertamente lo rechazarían. Pedro entonces dice, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, Cristo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y esto Pedro lo utiliza como una explicación. Yo creo que aquel creyente que de pronto estaba allí desalmado, llorando, ¿y por qué Dios permitiste ese Nerón? ¿Y por qué nos hacen esto? No entiendo. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué si te amamos y predicamos de ti nos pasa esto? ¿Por qué no podemos congregarnos? Y esa gente que estaba por ahí llorando y lamentándose sin entender el mal que estaban experimentando, sencillamente entienden ahora que esto hace parte del propósito de Dios, en poner a la luz y en evidencia en el monte de Sión a Cristo, la roca preciada y escogida, preciada para nosotros, pero desechada, odiada y aborrecida por los que no creen. Y que entonces asimismo esa roca que es preciosa y escogida para los que creemos, como roca se convierte para nosotros en el fundamento y en la vida que nos hace crecer, pero para los que no creen, la roca que los hace caer y que los hará tropezar, porque para eso están destinados. Y para eso, para que se manifestaran contra la roca, contra la verdad, estaban puestos los que hoy los estaban persiguiendo a ellos. En otras palabras, el Pedro está diciendo, miren, si ustedes se preguntan por qué esto, pues entiendan que esto es necesario para que se conozcan los que están en la roca y para que sea evidente los que tropiezan con la roca. Por eso en el capítulo número 1, el apóstol Pedro, quiero leérselo, más bien dice literalmente, versículo número 6 del capítulo número 1, hablando de cómo hemos sido llamados para alcanzar la salvación que nos ha sido prometida y reservada. El versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Salvación que mientras se manifiesta nos alegramos, nos gozamos, pero dice Pedro que mientras eso ocurre vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas si es necesario, y vamos a tener que ser sometidos al fuego de la prueba. Por eso en otro lugar dice el apóstol Pedro que no sea extraño el fuego de la prueba que habría de venir sobre ellos. No les fuera extraño ese fuego de prueba que les ha venido. Por eso, enfóquese realmente. Porque hay muchas voces que se levantan, que el diablo, aquí sí el diablo, el anticristo, su espíritu está en operación desde hace 2000 años. No le eche mente a eso, que las profecías sí, ellas se van a cumplir en el tiempo del Señor. ¿En qué me debo gastar? ¿A qué me debo dedicar? ¿En qué me debo enfocar? ¿De dónde no puedo perder mi vista? ¿De dónde no puedo perder mi esfuerzo? ¿De dónde no puedo perder mi atención? De vivir rendido a Cristo
haciendo su voluntad, consagrándome para Él, santificándome para Él, deseando como niño recién nacido su palabra, acercándonos más y más para cumplir el propósito de ser edificado como casa espiritual, como templo de Dios, como altar que ofrece por medio de Cristo, por medio de Él, sacrificio de alabanza, mejores que cualquier otro, aceptables a Dios por medio de Él. Sabiendo entonces, y con eso termino, que para los que creemos, solo hay una cosa que es lo más precioso en nuestra vida, hoy y mañana y siempre. Y es que Cristo es lo más precioso para nosotros. Dice Pedro, quiero leértelo una vez más, versículos 6 y 7. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él, mira, no será avergonzado, dice el Señor. Cuando Cristo es tu tesoro, cuando Cristo es lo más preciado para ti, cuando Cristo es tu pasión, cuando Cristo es tu deseo, cuando Cristo es lo que tú más valoras en la vida, a ti no te preocupa lo demás. Se cae el mundo, pero Él dijo: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a ti no llegarán. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque Él, lo más precioso, está conmigo. No temeré, no seré avergonzado. Cristo es lo más precioso. Versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon es la piedra de tropiezo, pero para usted y para mí es piedra de salvación. Y yo le pregunto a usted que me escucha, hermanos, ¿Cristo es lo más precioso? No de palabras, sino que acá adentro lo tienes, acá adentro lo sientes. Sientes ese aprecio, ese amor, ese deseo por Cristo. Y si estoy en Él, lo tengo todo, como Dios nos decía la semana pasada, y en Él estoy bendecido con toda bendición espiritual, y soy su hijo adoptado, para por medio del Espíritu clamar: Abba Padre. Y el Señor me ha aceptado, y el Señor ha reservado las abundantes riquezas de su gracia en toda sabiduría e inteligencia, para dar a revelarlas a nosotros, y a través de nosotros somos en Cristo nación santa. El versículo 9 por eso concluye de esta manera gloriosa. ¿Usted se imagina esto? Gente que andaba, hermano, harapienta, sin lo que eran los cristianos de la persecución del año 64, hermano, era deplorable. Pero a esta gente que eran pobres, despojados, quebrantados, Pedro les recuerda y les dice: no olviden ustedes quiénes son. Cuando Cristo es su tesoro, cuando Cristo es su piedra viva, entonces ustedes tienen la identidad correcta. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No han dejado de ser el pueblo de Dios, escogido, santo, apartado, consagrado, dedicado, con una misión: seguir anunciando las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Y Pedro les dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos el pueblo de Dios. Y nuestro enfoque debe seguir siendo el pueblo de Dios. No dejemos pues que seamos engañados a través de filosofías y huecas filosofías, falsas sutilezas y enseñanzas
que nos hagan desviar del propósito y de la visión de Cristo donde tenemos que estar. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Allí donde usted se encuentra, tal vez alguien que me escucha en esta mañana siente que Dios le habla, que su vida ha estado en un descuido. Jonathan, por favor. Porque en este tiempo muchos, en vez de crecer, se han descuidado. Muchos, en vez de consagrarse más, se han apartado más. Muchos, en vez de dedicarse más al Señor, se han debilitado más. Pero el enfoque tiene que ser siempre Cristo. Cierra tus ojos y tal vez alguien tiene que pedirle perdón a Dios. Y hemos estado más pendientes de otras cosas que de ser esa casa espiritual. Que de ser ese templo donde Dios habita. Levanta tus manos.